buenas tardes, me llamo Guillermo Adrián Chincanché y voy a presentar mi anteproyecto de tesis titulado Large Hadron Simulation para entender la dinámica en la capa límite atmosférica de Titán. Este es mi anteproyecto de tesis doctoral en Oceanografía Física del CICESE, presentado en el tercer CONACYT. Antes que nada vamos a dar una pequeña introducción y antecedentes del proyecto. Como una de las grandes interrogantes que existen hasta el día de hoy es acerca del origen de la vida en la Tierra, cómo es que a partir de materia orgánica o materia inorgánica se pudieron haber generado las primeras formas de vida. Para ello nosotros nos vamos a concentrar principalmente en estudiar las atmósferas planetarias. Existe una amplia investigación acerca de la investigación de atmósferas en otros planetas, principalmente Marte, Venus y algunos satélites en nuestro sistema solar y fuera de nuestro sistema solar. Para este caso particular voy a concentrarme en uno de los satélites de Saturno llamado Titán. Más adelante puedo utilizar el referente Luna, aunque es un término más social. Si nosotros comparamos a Titán con respecto al tamaño de la Tierra y el tamaño de nuestra Luna, nos podemos dar cuenta de que este satélite es apenas un poquito mayor que nuestra Luna. Sin embargo, aún sigue siendo de dimensiones menores que con respecto a nuestro planeta. No obstante, una característica particular de este satélite es que posee una atmósfera densa. Esta atmósfera cumple la particularidad de que es 1.5 veces más densa que el de la Tierra, por lo que estudiar esta atmósfera es muy importante y es interesante desde un punto de vista astrobiológico. Si nosotros realizamos algunas comparativas con respecto a la atmósfera de nuestro planeta, nos podemos dar cuenta que en la tropopausa, por ejemplo, la altura son relativamente similares, mientras que en la Tierra tiene una altura aproximada de 1000 kilómetros, en Titán oscila alrededor de los 600 kilómetros. La composición química es alrededor del 94% de nitrógeno en el caso de Titán y 5% metano. De la misma forma que en la Tierra el principal componente es el nitrógeno molecular, que es alrededor del 78%, mientras que el 21% lo forma el oxígeno molecular. La presión superficial alcanza en la Tierra los 1013.25 hectopascales, mientras que en Titán se estima que la presión superficial oscila entre los 1600 hectopascales. La temperatura media sí es muy diferente. En la Tierra es alrededor de los 287.2 Kelvin, mientras que la temperatura media en Titán alcanza apenas los 93.7 Kelvin. Eso, aunque es una temperatura mucho más baja, tiene la particularidad de que permite la formación de metano en estado líquido, por lo que podemos decir que el metano en este caso juega el mismo papel que juega el agua en el satélite Titán. Más adelante vamos a ver que este metano es el mismo que juega el mismo papel dentro de la meteorología de este satélite. Y pues hablando específicamente de nuestro caso de estudio, que es el PBL, que son las siglas en inglés para la capa límite atmosférica o capa límite planetaria de Titán. Existen muy pocos estudios realizados acerca de esta capa límite. De hecho, algo particular es de que solamente se tiene una toma in situ, que es la toma que se dio a través de la sonda Cassini. Podemos ver la imagen de la temperatura potencial que fue tomada a través de esta sonda en la imagen número 1. Esa es la única toma que se tiene actualmente del perfil de temperaturas que se tiene en esta capa límite. Sin embargo, se han realizado numerosos modelos numéricos para poder entender un poquito más acerca del comportamiento que tiene esta capa límite. Ejemplo de ello podemos verlo en la imagen número 2, que es acerca de un artículo de Charney y Le Bonnois en el 2012, intentando replicar los datos que tuvieron acerca de la sonda Cassini, encontrando algunas particularidades, principalmente la división de la capa límite en 3 subcapas, la capa A, B y C, aunque estas capas todavía son motivo de discusión. El impacto que podría tener este proyecto se centra principalmente en 3 aspectos: la parte astrobiológica, porque la capa límite planetaria
nos permite, es donde mayormente se realiza la transferencia de masa, momento, calor y humedad, por lo que en este apartado es importante comprender cómo son los procesos de generación de moléculas orgánicas para de esa forma saber los mecanismos que se podrían tener a la hora de investigar moléculas de interés astrobiológico. Asimismo, influye en gran manera en la dinámica atmosférica a partir de la formación de celdas convectivas, fenómenos meteorológicos y otro tipo de dinámicas que pueden existir cerca del subsuelo. Y por último, pero no menos importante, este proyecto puede abordar acerca de cuantificar la turbulencia que puede afectar a ciertas misiones espaciales, principalmente la misión Dragonfly a la cual estamos afiliados, pero cualquier otra misión futura que pueda explorar la atmósfera de este satélite. Algunas de las interrogantes más importantes que se tienen sobre esta investigación es: 1. Cómo evoluciona la capa límite atmosférica de Titán con respecto al día, la organización de ciertas estructuras turbulentas que pueden afectar al intercambio de masa y momento, la dinámica convectiva de la capa límite, porque a partir de esta dinámica es que nosotros podemos tener cierta mezcla o cierta estratificación dentro de esta capa límite, y los efectos que tienen los parámetros astronómicos en la dinámica de la capa límite atmosférica, es decir, cómo afecta la radiación diurna, cómo afectan los cambios estacionales que se tienen en este planeta, las fuerzas de marea, etc. Ahora voy a recapitular y hacer una síntesis sobre la propuesta que se requiere realizar para aplicar el método de Large Eddy Simulation. En adelante voy a nombrarlo como el método LES para estudiar esta capa límite atmosférica. La metodología que se planea realizar se va a centrar en principalmente dos artículos. El artículo del Rafkin and Soto, que ha sido utilizar el modelo MTWRF para poder entender la dinámica climatológica de este satélite. Y el artículo de Lapley y colaboradores del 2021, donde realizaron por primera vez una primera aproximación al método LES dentro de esta capa límite atmosférica. Sin embargo, cabe recalcar que Lapley y colaboradores menciona dentro de su propio artículo que todavía son estudios preliminares y todavía hace falta mucha investigación con respecto a la metodología LES dentro de este satélite. Vamos a utilizar como principales fuentes de datos atmosféricos el ASI y el GSMS, que han sido reportados principalmente por Tokano Tetsuya en su artículo del 2006, y la utilización del modelo atmosférico MTWRF, que es una versión de mesoescala para Titán del conocido WRF que se aplica en la Tierra. Entender un poquito mejor acerca de qué me refiero con Large Eddy Simulation o método LES, como había dicho, se basa principalmente en la cascada de energía de Richardson. Sabemos que la cascada de energía de Richardson habla de cómo se realiza la transferencia de energía en un medio turbulento. Si nosotros consideramos los eddies, o como nosotros conocemos los vórtices turbulentos, mientras mayor sea la escala en la cual este remolino se empieza a desenvolver, estos remolinos de escalas mayores ceden energía a remolinos de escalas menores, tanto de forma espacial como de forma temporal. Y estos remolinos de escalas, de subescalas, ceden energía a su vez a remolinos de escalas todavía más pequeñas, y así sucesivamente en esta forma de escala hasta llegar a lo que conocemos como la escala de Kolmogorov, en donde se realiza principalmente la disipación de la energía por medio de disipación molecular o disipación turbulenta. En este caso vamos a hacer una comparativa entre lo que es el método LES, la parametrización por el método de RANS y el método de simulación directa de las ecuaciones de Navier-Stokes. Como podemos ver en la imagen número 2, el DNS es la simulación directa de las ecuaciones de Navier-Stokes, que lo que hacen es resolver todas las escalas en las que se están presentando estos remolinos. Mientras que para el método RANS, que es sacar el promedio de las ecuaciones de Navier-Stokes,
nos permiten parametrizar todas las escalas en las que se están desenvolviendo estos remolinos turbulentos. Y el método LES, básicamente lo que podemos decir es que para los remolinos más grandes, por eso se llama Large Eddies, intenta resolverlos de forma explícita, o sea, intenta resolverlos de forma directa, mientras que a partir de una escala que nosotros podemos determinar acerca de nuestro filtro, tenemos la parametrización de los remolinos de escalas más pequeñas, o lo que conocemos más adelante como escalas de subred. En estas imágenes podemos ver claramente cómo se está relacionando estos remolinos con respecto a las diferentes metodologías que se tienen. ¿Cómo funciona entonces la parametrización de los remolinos de escala pequeña, o como dijimos, el Subgrid Scales Modelet? En este caso vamos a hablar de dos o principalmente tres tipos de Large Eddy Simulation. Hablamos del Large Eddy Simulation implícito y explícito. En este caso, si nosotros estamos realizando una modelación de escala de subred de forma que cumpla con una parametrización principalmente dada por Smagorowski, estamos hablando de un Large Eddy Simulation explícito. Mientras que si nosotros utilizamos la parametrización de la escala de subred mediante una disipación numérica, estamos hablando de un Large Eddy Simulation de forma implícita. A partir de ello, el LES de forma explícita nosotros lo podemos filtrar de dos formas. Si el filtro lo estamos haciendo de una forma implícita, entonces estamos hablando de un LES con filtración implícita. Y si estamos hablando de un LES que utiliza un filtro explícito, entonces estamos hablando de un LES con filtro explícito. Este filtro entre implícito y explícito se refiere a si nosotros estamos haciendo la integración mediante volumen finito o si estamos haciendo una parametrización analógica. Entonces, dependiendo de estos dos, es si vamos a tener nuestro LES con filtro explícito o implícito. Hablando un poquito del modelo, el MTWRF, que es una abreviación de Mesoscale Titan WRF, es un modelo desarrollado por Raskin and Soto. Se basa principalmente en el ARW, que es una versión para investigación del WRF de la Tierra, que permite realizar el Large Eddy Simulation. Entonces, para los esquemas de la capa límite planetaria, en este caso la parametrización de la energía cinética turbulenta, vamos a utilizar el esquema de Tirton-Lillie, que es uno de los más utilizados y que se han demostrado que son óptimos para realizar el método LES. Y vamos a implementar transferencia radiativa, puesto que Raskin and Soto en el 2020 no consideraron esta transferencia radiativa, y una de las conclusiones de su artículo fue que posiblemente sea necesario agregar esta transferencia radiativa para poder entender mejor los fenómenos que se van teniendo a lo largo de las estaciones y de la evolución anual que se va teniendo con respecto a la dinámica convectiva. Vamos a hablar también acerca de los datos que se van a tener con respecto a este modelo. Los principales datos que se van a tomar van a ser de estos 5 artículos. Algunos de ellos son los que podemos ver en la pantalla, sin embargo no van a ser los únicos. Todos los datos los vamos a sacar de estos principales 5 artículos. Y a partir de ello vamos a utilizar también los perfiles de viento tomados por la sonda Cassini, que fueron reportados por Skull y por Niemann et al., así como los reportados también por Tocano et al., acerca de la fracción molecular que tiene el metano con respecto al aire circulante en esta capa límite atmosférica, y los perfiles de viento cercanos a la superficie del satélite. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos para poder aplicar el LES? Todavía existen muchísimas interrogantes con respecto a la capa límite atmosférica, principalmente sobre cómo es el flujo cercano a lo que es la superficie del planeta. ¿Es laminar? ¿Es un flujo turbulento? ¿Cuál es el máximo diario de la capa límite atmosférica? ¿Tenemos una atmósfera libre? ¿En dónde se encuentra esta atmósfera libre? ¿Realmente se cumple esta división en 3 capas límites atmosféricas como lo reportaron
Le Bonois en su artículo. Tenemos una evolución, eh, evolución anual con respecto a la capa límite, planetaria. ¿Qué tanto es la turbulencia que nosotros podemos encontrar? Esta turbulencia varía mucho con respecto a la temperatura, varía respecto con la altura a la que nosotros encontramos. ¿Cuáles son los principales efectos que puede tener la topografía con respecto a esta capa límite planetaria? Entonces, como los principales aportes que vamos a tener va a ser a la misión Dragonfly. La misión Dragonfly es una misión que se va a lanzar en la NASA para poder llegar mediante un cuadricóptero a estudiar el subsuelo y la atmósfera cercana al suelo de este satélite, tratando de responder la pregunta inicial con respecto a cómo se originó la vida en nuestro planeta, puesto que se cree que Titán es una prototierra, por lo que entender la forma en la que se comporta la atmósfera, los compuestos químicos y los aportes que tienen los lagos de metano en este satélite pueden ayudarnos a responder las preguntas de cómo surgió la vida en la Tierra. Eso es todo por mi parte y muchísimas gracias.